Buenas tardes. Muchas gracias. Es momento de continuar con nuestro programa de conferencias. Estamos en un mundo cada vez más interconectado y, por supuesto, la colaboración internacional se ha vuelto fundamental para el éxito de nuestras empresas. Por eso, en esta ocasión, queremos dar la bienvenida a Tomás Mejía, líder de la Oficina de Transformación de la Industria de la Movilidad del Gobierno de Cataluña. Tomás nos brindará una perspectiva única sobre las oportunidades de colaboración que existen entre las empresas mexicanas y catalanas en el sector automotriz. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Tomás Mejía. Bienvenido, Tomás. Muy buenos días, Tomás Mejía, del Gobierno de Cataluña. Estamos aquí porque México está de moda y estamos aquí porque el nearshoring realmente está en un buen momento, un momento de mucha oportunidad también pensamos. Hemos venido con una delegación, una misión de empresas catalanas que han venido y están por allí, luego les indico y les invitaré a que las visiten, que han venido a buscar, digamos, alianzas o posibilidades de partnerships con empresas también, empresas mexicanas. Entonces, antes de empezar, lo primero es situar Cataluña. No sé si conocen bien la región de Cataluña, dónde estamos. Barcelona seguramente que sí, está en el centro del mapa que les estoy enseñando. Cataluña es una región autónoma, una comunidad autónoma del Estado español, pertenece al Estado español, y es en sí un país pequeño, como pueden ver, un país que está muy bien situado. Estamos muy orgullosos siempre nosotros cuando hablamos de Cataluña, pero como pueden ver, si miramos en el entorno de Europa, estamos justo en el medio. Esto es importante luego cuando hablemos del nearshoring, que nosotros, del papel que hacemos respecto a Europa en cuanto a nearshoring. Pero estamos prácticamente en el medio de Europa, logísticamente hablando, y luego, si se fijan, estamos un poco en la proa de la península ibérica, lo cual también nos llena de ilusión porque de alguna manera simboliza el motor que representa Cataluña en el resto del Estado español. Entonces, además de esto, Cataluña es una región. Yo voy a ir comparando Cataluña, y me van a perdonar con todo el respeto del mundo, lo voy a ir comparando con México, pero porque el título es este y un poco lo que queremos ver es cuáles son las similitudes entre México, Cataluña y las posibilidades de cerrar alianzas, ¿no? Y de aprovechar estas oportunidades de nearshoring. Pero voy a ir comparando, también voy a ir comparando España con Cataluña y con México, porque en términos de automoción, más o menos es bastante homogéneo, ¿no? Cataluña, España, toda la parte de la península, en términos de industria de automoción es bastante homogénea. En todo caso, Cataluña es un país de unos 8 millones de habitantes que prácticamente, como pueden ver aquí en los datos, tenemos un PIB de unos 270.000 millones de euros y una tercera parte en exportación, lo cual es muy interesante. Es un país, es una zona muy exportadora y situada, como he comentado, en el centro de Europa, ¿no? Una característica muy interesante también cuando comparas con México es la capacidad de atracción de inversión extranjera que tenemos en Cataluña. Prácticamente el año pasado se atrajeron unos 880 millones de euros en inversión extranjera, de los cuales, si no leo malamente, el 67% prácticamente corresponde a industria. Entonces, ya pueden ver la característica industrial de Cataluña y luego les hablaré de la característica también en automoción. Prácticamente, para encontrar similitudes con México y hablar del sector de automoción en Cataluña, lo primero que tenemos que hacer es un poquito hacer el embudo o el funnel y hablar primero de qué estamos hablando de la península ibérica o en este caso el Estado español en cuanto a automoción, porque al final somos parte de ello y todo lo que es la caracterización del sector de automoción del Estado español sirve para Cataluña también. Entonces, y de esta manera vamos a ir introduciendo las posibilidades de colaboración en este concepto o bajo este concepto de nearshoring. Prácticamente este es el mapa de automoción del Estado español. Son, si no he contado mal, son 12 plantas de diferentes OEMs. Prácticamente de OEMs tenemos a Stellantis, tenemos Volkswagen, Ford, Iveco, Renault, y esto se reparte en estas 12 plantas de producción que están distribuidas por todo el Estado.
España está produciendo unos 2,5 millones año pasado de vehículos. Vehículos, bueno, ahora veremos, son vehículos de una gama media, no estamos produciendo la gama alta, pero tampoco la gama más baja. Y de esos 2,5 millones, un 20% prácticamente se producen en Cataluña. El año pasado fue un buen año, este año se va a superar, prácticamente estamos preveyendo que se van a llegar cerca, o nos vamos a acercar a los 3 millones, que está cerca ya de la capacidad productiva de España, en este caso en automoción. Es interesante también, pensando en el futuro de la automoción, que se están planteando 3 gigafactorías en España, una de Stellantis, otra de Volkswagen, que ha caído en este caso, ha caído porque esto a veces es como una lotería, pues nos ha caído muy cerca de Cataluña y eso es muy interesante porque nos da la oportunidad de traccionar industria alrededor de lo que es una gigafactoría, que también es interesante. Y la otra es Envision, que es una empresa también gigafactoría, que digamos que se va a situar más en el sur oeste de España. Lo que se fabrica en España prácticamente, si hablamos de movilidad, es todo este mapa que tienen aquí. Nos centraremos en el tema de automoción, en el cual, insisto, entre vehículos de pasajeros, gama media y vehículos comerciales, tenemos todo el grueso de la fabricación en España. También tenemos un sector muy interesante y muy importante de motocicleta, que tiene un recorrido de muchos años y que está volviendo a revivir con el tema de la motocicleta eléctrica. Y por último, varias compañías y fabricantes de autobuses que también en el momento de eclosión, digamos, del transporte electrificado, también están viviendo un buen momento, ¿no? Aparte, se hace de todo en España, pero digamos que el grueso de la producción es este que les he destacado aquí, ¿no? Si entramos ya en Cataluña como región productora de automoción, aquí ya hablamos de números más concretos, estamos hablando de unos 42.000 millones de euros de facturación. Esto significa un 6%, que más o menos si lo comparamos con el 4% que creo recordar que ocupa o que significa del PIB el sector automoción en México, pues ya vamos viendo que tenemos muchas similitudes, ¿no? Tenemos unas 325 empresas Tier 1, Tier 2 y Tier 3 ubicadas y localizadas en Cataluña, de las cuales la mayoría son catalanas, pero sí que hay una parte muy importante, prácticamente una tercera parte, de filiales extranjeras de multinacionales. Y el número se llega hasta las 600 prácticamente si contamos la industria auxiliar de la automoción, aquello que está más allá del Tier 1, Tier 2 y Tier 3, que para nosotros es muy importante dentro del sector, porque prácticamente es ahí donde el sector tiene capacidad de decisión y capacidad de localización, y por eso las cuidamos con mucho mimo, ¿no? Este es el mapa prácticamente, mapa para que vean y que se ilustre cómo es el sector y quién participa en el sector de la automoción en Cataluña. Pero lo que es más importante es esta slide, que aquí empezamos a concretar un poquito qué somos como automoción en el mundo, ¿no? Y aquí, como pueden ver, prácticamente el 40% de la producción de componentes en Cataluña, o sea, la industria de componentista, está centrada en lo que es interior, exterior y todo lo que es chasis. Y tan solo un 12% en el bloque motor. El resto son diferentes segmentos o sistemas que conforman un vehículo. ¿Por qué destaco esto? Porque este 12%, que hasta ahora ha sido un número que no nos gustaba, porque era un número bajo, ¿no?, de lo que representaba una parte tan crítica como es el motor en el vehículo, esta parte, ese 12% del negocio que teníamos en Cataluña, pensamos que es precisamente el negocio que va a desaparecer en los próximos años, sustituido por el negocio del powertrain eléctrico. Por tanto, lo que antes nos inquietaba, porque era una cantidad muy baja, pensando en que es el negocio que nos va a desaparecer y va a ser sustituido, pues ahora encontramos que es un número interesante. Es interesante que nos podemos defender muy bien con ese 40% y el resto de sistemas que se fabrican en Cataluña, o dicho de otra manera, esa baja dependencia con ese motor o ese bloque motor que es tan crítico y que es el que va a desaparecer del negocio de la automoción. Entonces, un poco para resumir cómo es el sector catalán, digamos español. Es un sector que es prácticamente es el octavo en posición a nivel mundial.
Creo que México está justo delante, es el séptimo en producción y es un sector que está sobre todo muy especializado en la producción, excelencia productiva, como lo es México también. Tenemos toda la cadena de valor representada, al igual que en México, y punto negativo, esa presencia, digamos, o esa preponderancia de filiales extranjeras, lo que nos lleva es que tenemos poca capacidad de decisión sobre la innovación, sobre el R&D que se tiene, o el I+D que se tiene que hacer en este sector, ¿no? Y eso lo destacamos y vaya por delante y de manera honesta, ese es nuestro punto débil. Es algo en lo que estamos trabajando, mejorar esta capacidad de decisión sobre la innovación en el sector y de lo que conforman, las tecnologías que conforman la nueva industria, pero bueno, ahí es donde estamos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos un pool de ingenierías muy interesante y esto sí que es muy destacable. Creo que también es algo muy equiparable o muy paralelo a lo que está pasando también en México. Estas ingenierías que se generan a través y a partir de todo este ecosistema de industria que hay. Y por último, también es verdad, y un poco negativo también, es esta alta dependencia con el mercados internacionales debido a esta capacidad de exportación que estamos hablando de números muy altos de lo que se produce, tanto en vehículo acabado como componentista, estamos hablando entre un 60, un 70, un 80%, depende del segmento, que se exporta desde Cataluña. Creo que en México tenemos unos números muy similares. Y todo esto era para un poco ilustrar este paralelismo que hay, ¿no?, como industria, entre la industria española, catalana y la industria mexicana, la industria de automoción. Pues así estábamos en la segunda década del siglo, de este siglo que estamos viviendo, cuando digamos que el sector estaba viviendo un momento de, bueno, podríamos decirlo, estabilidad, en el cual pasaban pocas cosas, había un declive, pero muy paulatino, la verdad es que el sector estaba yendo a la baja a nivel mundial y como saben, pasaron pocas cosas durante esa década. Pasó el Dieselgate, ocurrió el Dieselgate, que no por poca importancia e impacto del suceso, pero sí que es verdad que pasó un poquito sin pena ni gloria, no acabamos de enterarnos, digamos que la industria fue bastante hábil para superar todo el impacto o el impacto negativo que produjo este tema o este caso del Dieselgate. Pero entonces, como saben, pues llegó el cisne negro que nadie esperaba, además un cisne muy grande, muy gordote, que se presentó de súbito y de golpe nos encontramos en la época del COVID, la época del post-COVID y la época de la recuperación, en la cual ustedes ya saben, no les voy a explicar nada nuevo, hubo un parón, absoluto parón de toda la fabricación del sector de automoción inicialmente, que es esta bajada de producción que pueden ver a la gráfica. Rápidamente y mostrando una resiliencia como en pocas industrias, el sector de la automoción se recupera más o menos hacia la mitad, intentando sacar al mercado lo posible, y luego se inicia una curva, digamos, un poco más ascendente hacia aquello que llamábamos la nueva normalidad, donde ven que hay como unas interferencias allí, unas oscilaciones del negocio, porque se produjeron diferentes casos, ¿no?, interrupciones en la cadena de suministro, y otros efectos que se fueron sumando, sobre todo a la recuperación del COVID. Pero bueno, sí que es verdad que todos los analistas en ese momento, este análisis lo hicimos precisamente, la oficina que dirijo, y la hicimos para el Gobierno de Cataluña, y todos pensábamos que era recuperación. El análisis estaba muy bien a corto plazo, creo que lo acertamos bastante, pero a largo plazo todos hablábamos de esta nueva normalidad. Y bueno, y llegó la nueva normalidad y no fue una normalidad, lo que empezó es una dinámica de cambios estructurales del sector, tecnológicos, etcétera. Vino la madre de todos los cambios, ¿no? Es lo que no esperábamos, y esto se sumó, en nuestro caso concreto, se sumó a un cierre de una planta. En Cataluña teníamos dos OEMs trabajando, que era SEAT, Volkswagen y Nissan, como saben, pero Nissan anuncia en medio de esta recuperación que se va de Cataluña. Esto para nosotros fue un impacto local potente, pero luego han habido otros casos, otros impactos, otros efectos, como la guerra en Ucrania o como, digamos, las interrupciones de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Se bloquea el canal de Suez porque se cruza un barco y sufrimos todos. Sube la demanda de chips y sufrimos todos porque empieza, digamos, a haber problemas de abastecimiento. Pues esto es todo lo que se genera a partir de la recuperación del post-COVID, que le llamamos.
Y de alguna manera aquí hacemos el panel este de que son las diferentes tendencias que aparecen, los diferentes cambios, tanto por sostenibilidad o descarbonización, que empieza a ganar mucho peso, como porque el propio sector se está transformando con todos estos efectos que ha tenido y que le han impactado de lleno en la línea de flotación, como por el tema de tecnología, que empieza a aparecer tecnología por todas partes. La mayor avalancha de tecnológica que ha habido en la historia de la automoción, pero de largo, ¿no? Y luego también un tema de nueva movilidad. Aquí se empieza a modificar el cómo se, digamos, disfruta esta movilidad. En este caso, el consumidor pasa de ser un consumidor pasivo, en el cual tiene que elegir entre una oferta escasa de movilidad y muy cerrada y muy limitada, a convertirse en una persona o un objeto que dentro del sistema de movilidad puede decidir, empieza a decidir lo que él quiere, empieza a mandar la demanda por encima de la oferta, ¿no? Y esos son estos patrones de consumo que empiezan a modificar, y sobre todo esto se empieza a tomar cuerpo después del COVID, ¿no? Este empoderamiento, digamos, del usuario de la movilidad, que empieza a decidir cómo y cuándo quiere que sea transportado o moverse, ¿no? No nos olvidemos que hablamos como si todo fuese nuevo, pero realmente en 1916, esta era Lady Norman. A mí me gusta mucho enseñarlo porque era sorprendente que en 1916 ya había patinetes y además este empoderamiento femenino, ¿no? que en ese momento se daba. Es interesante ver y tener en cuenta que la historia nos tiene referentes que tenemos que tener en cuenta, porque no todo lo hemos inventado, aunque lo parezca de nuevo ahora, ¿no? Segundo, digamos, efecto tremendo sobre el sector, y que es absolutamente determinante, y en este caso es regulación pública a nivel mundial, pero permítanme que les hable sobre la regulación pública en Europa. Una regulación pública que va a determinar absolutamente el cambio en el sector de la automoción, con todas las partes positivas y las negativas. Ya sabemos que, y ahora nos estamos dando cuenta, que quizás se ha forzado mucho al sector de la automoción para hacer este cambio. Pero estas son las nuevas condiciones de entorno. 2035, limitación o límite para vender nuevos coches térmicos o de combustión interna en Europa y prácticamente en el resto del mundo. Y eso implica que toda la industria de automoción, todos los OEMs, todos los Tier 1, Tier 2 y Tier 3, tienen que empezar a correr o a transformar su producto. Un producto que se transforma absolutamente, porque, como hemos visto como veremos más tarde también, prácticamente un 40 o un 50% del escandallo o del coste de fabricación de un vehículo eléctrico, corresponde a unos elementos que hasta ahora no estaban. Y en cambio, en los vehículos térmicos hay un 15 o un 20% de componentes que van a desaparecer. Claro, todo esto provoca un cambio tremendo en la automoción, en la industria como la conocemos. Nuevamente también me gusta rescatar cosas de la historia. Alva Edison, hace más de 100 años, ya puso en la calle, ¿no?, un automóvil impulsado a baterías, que además tenía una autonomía de 1000 kilómetros o 1000 millas, que es como mucho más. Habría que rescatar, ¿no?, qué tecnología usó. Pero en todo caso, aquello quedó cubierto rápidamente por la revolución que significó Henry Ford y digamos, esta democratización del vehículo y esta capacidad de producir un vehículo de combustión a un precio muy asequible y de manera muy seriada. Y esto es lo que ha dominado durante 100 años, hasta que ha venido, digamos, llega el cambio y se produce el cambio hacia la electromovilidad, y entonces volvemos a cambiar. Digamos, hay mucha gente que le llama esto el segundo gran punto de inflexión del sector de la automoción en el mundo. El primero, Henry Ford, cuando provoca aquella revolución, y el segundo, no diría que Elon Musk, pero que tiene mucho que ver, es este cambio hacia la electromovilidad o al vehículo eléctrico. Dicho esto, la regulación europea nos empuja a sustituir la movilidad, digamos, basada en motor térmico por una movilidad basada en motor eléctrico. Esto hace que la demanda, que la oferta, digamos, tenga que transformarse, es decir, todos los componentistas, toda la industria, todos los OEMs.
Y ahora que lo que toca es la demanda. La demanda tiene que seguir toda esta, digamos, esta regulación, este impulso que se le ha dado. Bueno, comentar que hasta ahora la demanda estaba siguiendo bien, o la penetración del vehículo eléctrico se estaba dando como se preveía, sobre todo en países con mayor poder adquisitivo, pero sí que es verdad, y aquí somos también, hay que ser también honestos y comentar que en el Estado español, por ejemplo, la penetración es muy baja del vehículo eléctrico. No solo este efecto de bajada del 2024, que indico aquí en la gráfica, y que se está dando en toda Europa, sino ya desde antes. La penetración del vehículo eléctrico en España, vehículo eléctrico puro, es de un 5%. La media europea es de un 15%. La media noruega, no sé si sirve la comparación, pero es un 70, un 80%. O sea, estamos yendo muy lentos en coger el ritmo ese de la electrificación del vehículo. Y comentar esto, este 2024 está siendo raro, muy extraño. Tendremos que ver el porqué de esto y a ver si esto es simplemente coyuntural. Pero en todo caso no anuncia nada bueno para el sector, porque esto crea incertidumbre para la demanda, incertidumbre para la industria también, que tiene que hacer sus inversiones. Y bueno, veremos a ver cómo esto va avanzando. Parece que no hay otra opción a ir a vehículo eléctrico y, teniendo en cuenta todas las regulaciones y el por qué se está empujando hacia aquí, pero hay que estar muy atentos sobre esto. Simplemente era para poner un poco punto de realidad, que no todos son, como decimos en Cataluña, flors y violas, sino que hay que tener en cuenta que no estamos avanzando, o la electromovilidad no está avanzando como se tenía prevista. Entonces, lo que a nosotros nos empieza a preocupar, bueno, comentar que por lo que he leído en México la penetración está un poquito también por estos niveles, un poquito bastante por debajo de las medias, digamos, de lo que sería el bloque, en este caso Norteamérica, ¿no? ¿Qué nos preocupa cuando estamos planteando, sobre todo como industria? A nosotros nos preocupa mucho que la industria de la automoción haga esta transformación y que no pierda, digamos, esa capacidad o ese volumen de negocio que tiene. Si interpretamos esta gráfica muy genérica como el volumen de negocio del sector de la automoción, en el cual partimos de unos niveles, digamos que pre-COVID o pre-vehículo eléctrico, y en el futuro, cuando se haya, digamos, electrificado la flota, vamos a estar por encima, porque estamos hablando de vehículos que tienen bastante más valor añadido, y la previsión y las proyecciones de ventas de vehículos no van a la baja, sino que van a la alta, podemos decir que vamos a ir a un nivel de facturación o de negocio en global en el sector de la automoción mayor. Pero ¿qué va a pasar en este entremedio? ¿Qué va a pasar entre que se acaban, digamos, los pedidos de vehículo térmico y empiezan los pedidos de vehículo de electrificación? Lo más plausible es que haya una reducción del negocio. Al menos eso es lo que en principio planteábamos y estábamos estudiando, ¿no? Lo que estamos viendo, que es algo que no lo tenemos realmente, digamos, corroborado con datos, sino que es bastante a priorístico, pero lo que estamos viendo es que muchas empresas lo que están haciendo es trabajando para las dos tecnologías a la vez, porque están recibiendo ya pedidos para el nuevo vehículo eléctrico, pero todavía están viviendo de sus productos para el vehículo, digamos, el vehículo térmico, ¿no? En Europa había una previsión de implantar una nueva norma para mejorar las emisiones de los vehículos térmicos, que se llama Euro 7, y estaba prevista implantarla inmediatamente, con lo cual, digamos, hubiese significado realmente una bajada, porque era una normativa muy difícil de cumplir para el vehículo térmico. Lo que se ha conseguido, y lo que ha conseguido también el sector, poquito haciendo tarea de presión, es conseguir que ese Euro 7 se prolongue en el tiempo y se vaya más allá, 2 años más tarde de lo previsto. Y por ahí también entendemos que puede ser esta subida momentánea de negocio en general, al menos por Europa, en cuanto al negocio implicado en el vehículo, en la automoción. Bueno, esto es simplemente para explicar el gran cambio que estamos viviendo. Pasamos de una cadena de valor que era absolutamente lineal, materias primas, componentes, ensamblado de un coche, distribución y chatarrero. Esto era lo que podíamos entender como cadena de valor del sector de la automoción hasta no hace mucho. Pero ¿qué pasa? Que aquí, en el nuevo vehículo, en la nueva automoción,
lo que estamos viendo es que se superponen diferentes cadenas de valor que además son independientes o autónomas, pero que coinciden, en este caso, en el usuario. Y es la cadena de valor de la batería, que es una cadena de valor absolutamente electroquímica, nada que ver con lo que era el sector de automoción de antes, la cadena de valor de la energía, que hay que proveerla y hay que gestionarla, también totalmente disjunta hasta este momento del sector de automoción, y la cadena de valor de todo lo que es el mundo digital, los datos, ¿no? Con esto me reafirmo un poco más en que el negocio de la automoción va a ir a más, porque estamos hablando de que el valor añadido que incorporan los coches cada vez van a subir más porque están apareciendo o se están sumando, integrando diferentes cadenas de valor. Un poquito la ilustración de lo que estoy comentando es todas estas tecnologías que comienzan a aparecer en el coche y que no estaban antes, o que estaban de una manera muy residual. Bueno, y entonces llegamos al momento en el cual tenemos que empezar. ¿Qué está pasando con el nearshoring? ¿Por qué se está, digamos, se está multiplicando el interés en nearshoring o las oportunidades? Pues prácticamente la culpa no pondremos culpables. Digamos que la causa viene dada por la preponderancia que ha conseguido China en estos últimos años en estas nuevas tecnologías del vehículo. Hasta ahora, 100 años o más de 100 años, el dominio de la tecnología y el avance había sido siempre europeo y americano, como ya saben. Pero en estos últimos 3, 4, 5 años, un poquito antes, seguramente que en China, gracias a esa economía más dirigida y subvencionada, pues digamos que empezaron a adelantar o avanzar en las tecnologías del vehículo eléctrico, de manera que han pasado y han tomado la delantera. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso lo que está produciendo es, en China, por ejemplo, como datos, actualmente podrían producir la mitad de los vehículos necesarios en el mundo. Tienen capacidad para ello. Y según las previsiones, no sé si es en el 2000, no lo acabo de ver bien, 30, se llegaría hasta un 75%. ¿Qué quiere decir? ¿Va a ser la gran fábrica de automóviles del futuro? Bueno, pues para eso tenemos el contraste o la corrección que se está haciendo por parte de los bloques económicos en forma de tarifas y en forma de sistemas arancelarios para proteger la industria, pero lo interesante es que no se produzca, digamos, esta previsión, que no sea un 75% de la producción del vehículo del futuro se concentre en China. Eso sería fatal, no tanto para los OEMs, porque los OEMs al final, como podemos ver aquí, los OEMs europeos, los fabricantes europeos, los fabricantes americanos, ellos están haciendo su jugada, están aprovechando esta situación y la gran mayoría, como pueden ver aquí, están produciendo en China. Están produciendo en China para exportar. Ellos están haciendo su jugada. El gran efecto negativo es sobre todo la industria más de componentes y sobre todo la industria Tier 2 y Tier 3 y la auxiliar. Esta es la que puede sufrir muchísimo, lógicamente, si todo se concentra, el ensamblaje se concentra en China, porque además tienen capacidad de producir estos componentes y más, ¿no? Y un poquito el por qué China ha conseguido esta preponderancia. Bueno, lo hemos comentado antes, una economía muy dirigida, un sistema subvencionado o hipersubvencionado, pero también hay otros aspectos más estratégicos. Si ven aquí en la gráfica de la izquierda, si se fijan en el punto verde, el de más abajo, eso es digamos, el precio medio del producto chino, del vehículo chino. Verán que si comparamos con Europa y con Estados Unidos, está muy por debajo. Y aquí es donde está haciendo daño, ¿no? En el mercado el producto que está viniendo de China. Si esta gráfica la ponderamos un poquito teniendo en cuenta lo que es la autonomía de los vehículos, entonces la diferencia no es tanta, pero seguimos viendo que en vehículo pequeño, sobre todo, China está dominando muchísimo el nivel de competitividad de sus precios. Lectura de esto, pues quizá nos hemos despistado en Europa, en Estados Unidos, y no hemos atacado el coche pequeño o el coche urbano, que tiene menos valor añadido, pero que está posicionando y está dejando entrar a China de esta manera y desarrollando todo esto, ¿no? Es una reflexión. Por otra parte, si miramos todo lo que es que no es solo baterías, no es solo la industria del vehículo eléctrico, sino que es también lo que es el vehículo conectado y autónomo. Cuando empezamos a rascar de qué se está produciendo en China y cuál es la diferencia, la preponderancia real que tienen, encontramos también que en todo lo que son
sensores, fabricación de sensores, fabricación para sistemas de HADAS, de conducción asistida, la fabricación de software. Aquí no lo verán, pero pueden adivinar que el color azul claro, esta preponderancia también prácticamente llegando a la mitad de la producción mundial de todos estos tipos de componentes o de capacidad, es también China, lo cual no estamos solo ante un problema en el vehículo eléctrico, sino es ya en el vehículo del futuro, ese vehículo eléctrico conectado y autónomo, que es donde tenemos esa diferencia digamos, respecto a China. Y bueno, si volvemos un poco a Cataluña, digamos que lo que nos interesa en Cataluña es, nosotros hemos, como cualquier región, imagino, o cualquier país, cualquier estado, frente a este reto del vehículo eléctrico, lo que hemos hecho todos ha sido disparar a cañonazos. Hemos ido todos a buscar una gran fábrica de gigafactoría, hemos ido todos a buscar un gran ensamblador, Tesla y compañía, un fabricante de vehículos eléctricos, todos para traerlo a nuestro territorio. Luego, cuando entramos en detalle, nos damos cuenta que una gigafactoría es una fábrica enorme, que tiene unas consecuencias enormes a nivel de talento, de trabajadores, a nivel de consumo de agua, por ejemplo, a nivel de consumo de energía. Por decirlo de alguna manera, no es para todos esto de la gigafactoría, pero además, ¿era lo estratégico o es lo estratégico ir a buscar una gigafactoría? Bueno, pues aquí lo que intentamos nosotros hemos hecho es hacer un análisis de gap de la industria, de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Y entonces esto nos ha permitido identificar muy bien dentro del sistema del powertrain, y ahora entraré un poquito en detalle, identificar muy bien qué es lo que nos interesa o qué es a lo que podemos acceder como Cataluña, como región de automoción. Y hay cosas a las que no se puede, digamos, aspirar, o no tendríamos que aspirar, tenemos que centrarnos más en aquello que está más cerca de nuestras posibilidades. ¿Qué más? Lo mismo con el vehículo conectado y autónomo. Esto va a venir sí o sí, y aquí ya es diferente. Aquí ya se trata de entornos industriales no tan exagerados, digamos, como lo que es la fabricación de baterías. Y aquí seguramente que hay más oportunidades hay más nichos de oportunidades, ¿no? ¿Qué más? Otro tema estratégico como Cataluña nos queremos seguir centrando es en defender esta capacidad que tenemos de hacer prácticamente todo el coche. El chasis, el interior, el exterior, el tema de iluminación electrónica, eso es lo que nos ha dado hasta ahora vida y negocio en el sector de automoción, y es lo que tenemos que seguir cuidando, porque si descuidamos esto por intentar la gigafactoría tendremos un problema, ¿no? Creo que en México yo veo una situación un poco parecida. Luego, sí que tenemos en Cataluña un clúster de producción de software tremendo, enorme. El único problema es que no está en el sector de automoción, está en sectores de videojuegos, en sectores de medicina, de inteligencia artificial aplicados a otros sectores, no está en el sector de automoción. Bueno, aquí el reto es atraerlo hacia el sector de automoción. Los tenemos y hay que conseguir que el sector de automoción sea por una vez en la vida sea atractivo, porque hasta ahora realmente no es un sector muy atractivo para los jóvenes. Pero cuando hablamos de software, desarrollo de software para el vehículo conectado, ¿vamos? Muy bien. Pues aquí, digamos que es donde queremos apostar, igual que con ingeniería y con lo que pueda salir. Pero el mensaje es, vamos a ir a por aquello que es para lo que tenemos opciones y a lo que podemos aspirar como Cataluña. No vamos a ir a aquellos retos que nos van a hacer dedicar muchos esfuerzos, mucho dinero y seguramente que poco productividad, ¿no? Simplemente les dejo aquí, supongo que se compartirán en slides, un resumen del estudio que hicimos sobre cómo estamos posicionados en todo lo que es el segmento del vehículo autónomo y conectado. También muy interesante, en la línea esta que comentaba, vamos a definir exactamente en qué queremos ser potentes. Aquí hago una comparación entre lo que es el coste de un motor de combustión y lo que es el coste de un powertrain eléctrico. Si entramos más en detalle, veremos que dentro del powertrain eléctrico, iría más aquí todavía, si lo dividimos por las diferentes fases de la cadena de valor, vemos que la parte gruesa del negocio sí que es verdad que está en la minería y en el procesado de estos materiales y en la fabricación de celdas. Pero insisto, eso, al menos como región, Cataluña no está en nuestra mano, es una inversión enorme. Por lo tanto,
una cosa que sí que está en nuestras manos y que va a estar en las manos de México también y de los armadores, como le dicen ustedes, o ensambladores en México, es todo el tema del battery packaging. Y allí es donde nos tenemos que centrar. Es un negocio que, si lo contamos, creo que prácticamente suma un 30% del negocio total del powertrain eléctrico, pero es un negocio que vamos a tener sí o sí al lado de toda planta de ensamblaje, tanto en Cataluña como en México. Por tanto, centrémonos en ese negocio porque es el negocio que no se nos tiene que escapar, ¿de acuerdo? Infinidad de componentes que forman el battery packaging. Eso solo era una ilustración de cómo tenemos que priorizar y enfocar bien los esfuerzos. Ya para acabar, explicarle los proyectos o enumerar los proyectos tractores que tenemos ahora pasando o sucediendo en Cataluña y en España. El proyecto del Future Fast Forward, que es Volkswagen, invierte 10.000 millones en España para transformar su industria en una industria electrificada, y de estos 10.000 millones, 3.000 van a parar a la planta de automoción de Martorell en SEAT, al lado de Barcelona. Este es el consorcio que se ha montado, más de 60 empresas forman parte de este consorcio. Y luego la reciente adquisición, que es la sustitución de lo que fue Nissan por una planta, digamos, comandada entre una empresa catalana, que es Ebro, y una empresa china, que es Chery. Aquí veremos si somos capaces de hacer que este tipo de atracción de inversión arrastre otro tipo de inversiones en componentistas, en ingenierías y en toda aquella cadena de valor que tenemos que desarrollar. Este es el reto. Esto lo paso, no creo que tenga interés. Es un buen momento para el nearshoring. Las restricciones que se están planteando tanto en Estados Unidos como en Europa están facilitando que tanto Cataluña, España como México sean grandes puertas de entrada a estos mercados y a estos centros de producción. Por tanto, buen momento. El nearshoring es totalmente necesario, un poco confrontándolo con la globalización, porque estamos hablando de sostenibilidad, tanto de medio ambiente como económica y también social, porque el efecto que tiene la industria de automoción, que eso ya podríamos hablar más largo en otro momento, sobre la sociedad es enorme. Y al contrario, perder la industria de automoción sobre la sociedad, una industria que da valor a la sociedad, crea riqueza, ordena la sociedad y le permite salir de ciertas situaciones, ¿no? Bueno, en todo caso, yo pasaría ya al final, que sería posibilidades o opciones que pensamos que pueden dar para colaboraciones y alianzas estratégicas entre México y Cataluña. Las ven aquí. El desarrollo de la cadena de valor del powertrain eléctrico, lo que he comentado, pero centrémonos sobre todo en el battery packaging, porque lo vamos a tener sí o sí. El desarrollo de la cadena de valor del vehículo autónomo y conectado, sensores, software, radares, cámaras, etcétera. Agregar estos dos mercados tan grandes y que, si somos inteligentes, podemos hacer que nuestras empresas trabajen para ambos mercados a través de colaboraciones. Y, bueno, ¿y qué más? Yo creo que trabajar este camino de ida y vuelta de colaboración entre empresas mexicanas, empresas catalanas, empresas españolas. Muy rápido para que vean y hacerles un poquito de... Tomás, una disculpa por la interrupción, es que tenemos también ya la siguiente conferencia. Yo creo que estos materiales los podemos compartir con los asistentes e invitarlos a que los acompañen a los stands, ¿no?, de las empresas catalanas. Exacto, eso es lo que quería decir. Aquí ven cómo está configurado el sector en Europa. Ven que ya hay dos polos y les animo, ven que logísticamente está muy bien, que hablen, que comparen y contrasten todo esto con las empresas que tenemos en aquel pasillo allí, empresas catalanas valientes que han venido a buscar colaboraciones, y prácticamente animarles a dar el salto y a utilizar a nuestra oficina de México, que les pueden ayudar absolutamente a entender todo esto y a preparar el aterrizaje allí. Muchísimas gracias y disculpen. No, muchas gracias, Tomás. Por favor,